Nuestra empresa empezó en 1948 con mi padre. Después, poco a poco, pues nos fuimos metiendo los hijos en el negocio. Yo desde pequeña pues me hacía mucha gracia porque veía a mi padre sobre una cuba analizando los vinos y eso, y siempre me había picado la curiosidad y el estar ahí un poco. Yo he ido intentando inculcarles a mis hijas el amor que yo le tengo al vino, porque realmente lo más importante es trabajar en algo que realmente nos guste y que nos sintamos felices con el trabajo que hacemos. Este sector nuestro necesita muchas horas y mucha dedicación, y tienes que tener pues que te guste, que lo vivas, que lo disfrutes, y que cada año, cuando vamos a hacer un nuevo vino, para nosotros es un proyecto nuevo. Como yo muchas veces les digo a la gente con la que me relaciono, para mí cada año es un nacimiento nuevo, es un embarazo. No por los 9 meses, sino por el nacimiento de un producto nuevo que cada año es distinto. Realmente ahora, con la nueva incorporación de la nueva bodega de Cava, es un proyecto que a mí me gustaba mucho, pero que realmente es un poco que mis hijas cojan el ritmo, y es un proyecto que espero que desarrollen ellas. Yo he empezado, pero ellas son las que tienen que al final desarrollar el proyecto. Así estamos 3 generaciones trabajando ya en lo que es el proyecto nuestro de Grupo Ruberte. Realmente, cuando yo les dije en casa que quería hacer enología, pues fue un poco trauma, porque realmente, bueno, pues en esos momentos la mujer estaba un poco más destinada a lo que es la oficina, el trabajo, otro tipo de trabajo, ¿no? Pero realmente me hicieron hacer un año de administrativo, y le dije, lo siento mucho, si queréis que siga haciendo algo, hay que colgar esto, porque esto no me gusta. A mí me gusta la bodega, me gusta estar contigo, yo le decía a mi padre. Bueno, entonces me fui a estudiar a Barcelona, después estudié en Madrid, y en 1982 me incorporó a trabajar en la bodega. Realmente para mí mi proyecto fue los vinos de denominación de origen Campo de Borja. Mi padre, él se dedicaba a hacer vinos de mesa, hacía licores, pero cuando yo me incorporo a la empresa, formamos una empresa nueva que nos dedicamos a la elaboración de vinos de denominación de origen Campo de Borja. Para mí lo más importante es que entiendan el trabajo que hacemos. Ellos se tienen que sentir empresa. O sea, si alguien que está trabajando contigo no disfruta de lo que está haciendo, es un lastre para la empresa. Aquí somos una empresa pequeña, familiar, pero que la gente externa a la familia que trabaja se sienten como de la familia. Y hay que hacer que al final el trabajo salga. O sea, aquí hay muchas veces que nos dicen, ¿podréis hacer esto para mañana? Pues realmente no, pero al final el camión se carga mañana. Y es el trabajo de que al final todos vamos en el mismo camino, si no es muy difícil. Bueno, dentro de unos años realmente yo no sé lo que pasará, porque a mí me gustaría pues que mi familia, mis hijas, siguieran la línea que yo he llevado, modificando cosas en las que yo me he equivocado, porque realmente he metido la pata en muchas cosas. Entonces eso te lo demuestra pues la experiencia de una y otra vez. Entonces, bueno, espero que mis fallos les valgan para no cometerlos ellas, y que cometan ellas muchos más, que seguro que los cometen, porque nadie aprendemos en cabeza ajena. Tenemos que experimentar por nosotros mismos las equivocaciones, o sea, y es importante equivocarse. Yo el consejo que les daría es que realmente estén ilusionados, que disfruten del proyecto, que disfruten trabajando, porque así es más fácil hacer las cosas, porque el trabajo no te pesa.
Yo lo único que aconsejaría es que estén convencidos y que sientan lo que hacen en el corazón, y si no es muy difícil.